Hola, ¿qué tal? El episodio de hoy, que es el primero en condiciones que vamos a hacer de este podcast, lo quiero dedicar al momento en el que nos enteramos que no fue el mismo momento del diagnóstico, pero fue el momento que sabíamos que nuestra hija estaba en el espectro. Y quiero empezar con la definición de duelo. Un duelo es el proceso de adaptación que se sigue a cualquier pérdida. Yo diría que a cualquier cambio vital. Aunque bueno, en esencia un duelo significa que hemos perdido o dejado algo atrás, alguien, algo, y que tenemos que hacernos a la idea de que tenemos un modo nuevo de vida, una manera nueva de vivir porque algo hemos dejado atrás, algo o alguien. Desde el momento que, al menos muchas mamás que conozco, vemos el test de embarazo positivo, de hecho muchas veces pasa antes, ideamos la vida de nuestro pequeño, de nuestra pequeña, cómo va a ser, qué vamos a hacer. Nos hacemos una idea en la cabeza, un potín en la cabeza. Esto es inevitable y nos pasa con absolutamente todo. Crear expectativas es algo totalmente normal. Lo que pasa es que de vez en cuando la vida, pues bueno, te pone en tu sitio y te da una lección de humildad como diciendo, bueno, una cosa es lo que tú ideas y otra cosa es lo que va a pasar. Luego además, muchísimas cosas que dije que no iba a hacer, que no iba a pasar en mi casa, que yo no iba a tolerar. Bueno, de todas esas me he tenido también que comer unas cuantas y estoy segura de que si me está escuchando cualquier mamá, cualquier papá, también les ha pasado lo mismo o incluso lo están viendo ahora con futuros papás y mamás que dicen, pues no voy a hacer esto. Bueno, sí, pues espérate y ya veremos. Todo esto lo digo porque nos imaginamos una vida que vamos a experimentar, que vamos a pasar, que vamos a tener. Y lo que pasa es que a veces esa vida no es la que vamos a tener, de hecho está bastante lejos de la que vamos a tener. Y el proceso de aceptar que lo que has imaginado no se va a producir porque te has imaginado el escenario más feliz y perfecto e idealizado que tenemos posible, pues ese proceso a veces es un poquito duro. Hace unos años hubo un programa de televisión donde se hablaba sobre el autismo y sobre familias autistas. Creo que fue uno de los programas de Jordi Évole, a quien admiro mucho, pero ese programa la verdad es que no me gustó demasiado. Se enfocó mucho desde el capacitismo y desde la pena. Y la verdad es que a veces no necesitamos más pena todavía. Precisamente lo que necesitamos las familias es una visión de poder cambiar el sistema y no tener que adaptarnos al sistema porque no hay otra cosa que hacer. En fin, una de las mamás en este programa decía básicamente que cuando se enteró que su hijo era autista y tal, dijo que era como si un hijo se le moría y nacía otro. Y me pareció una idea horrible, horrible. Me dio mucha pena por el chiquitín que pensase eso su mamá, porque no se murió el hijo, nació otro. Lo que murió fue la idealización de vida que tenía la madre y tuvo que surgir otra. Pero el niño nació autista. Igual que todos los niños que nacen en el espectro, nacen autistas. Otra cosa es que empiecen a manifestar cualquier tipo de rasgos un poco más tarde, un poco antes, de manera más abrupta o no. Pero el niño es autista desde que nace. No se puede verter sobre nuestros hijos el no cumplimiento de nuestras expectativas. Efectivamente, enterarse o empezar a considerar que nuestro pequeño es neurodivergente rompe mucho los esquemas y da miedo, da pánico. Tienes preguntas, tienes mucha desinformación, hoy en día mucha desinformación, hay mucho estigma alrededor del autismo, pero sientes mucho dolor porque tu familia ya no va a ser la que tú tenías idealizada. Me niego a decir normal, por muy entre comillas que sea, porque mi familia es normal, simplemente tenemos algunas salvedades. Pero bueno, hablaremos un día esto de lo que es ser una familia normal. Pero bueno, los niños nacen autistas, no se convierten en autistas, no les hacemos autistas. Así que recalco, el duelo es sobre nuestra propia ideología, no sobre nuestros hijos. Ellos no tienen culpa de nada. Y esto lo quiero dejar súper claro porque incluso a día de hoy todavía sigo sintiéndome a veces triste porque me gustaría hacer cosas en familia que no puedo hacer de la manera que tenía pensado hace años o de la manera que me gustaría hacerlo porque veo a otras familias y me da envidia. Y eso está bien pasar por este proceso, pero se tiene que trabajar y se tiene que aceptar y se tiene que seguir porque lo que es lo que es, no hay otra. Y porque el duelo no es lineal como prácticamente nada en esta vida. Es un buen proceso cíclico y no siempre se está en el mismo punto.
no se vuelve al punto de antes con la misma intensidad. Cada etapa tiene una intensidad distinta dependiendo en qué momento de la vida estés. Yo, por ejemplo, ya no he vuelto a la negación, pero estuve en negación al principio, muy al principio, cuando mi hija tenía 1 año más o menos. Sin embargo, si he vuelto a las etapas de negociación, si he estado enfadada, si he vuelto a las etapas de depresión, es normal. Cualquiera que haya estudiado un poquito sobre esto, yo me aprendí las iniciales, NINDA, del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Esto es muy a grosso modo. Yo creo que no es muchas veces la manera en la que se pasan porque, recalco, no es lineal, es cíclico. Entonces yo a veces lo tengo aceptadísimo y otras veces pues me quiero dar un cabezazo contra la pared porque no puedo más. Entonces esto hay que aceptarlo y hay que trabajarlo como papás. Es súper importante. Yo me acuerdo de cuándo empezó mi duelo, pero lo sé ahora, en retrospectiva, porque cuando me di cuenta que Alex era autista, yo el duelo ya lo tenía empezadísimo. Eso fue el jarrón de agua fría. Y os voy a decir cómo empecé a sospechar que algo funcionaba distinto que el resto, pero también que muchas otras personas en mi alrededor lo habían visto y yo simplemente mi excusa era decir, bueno, es que cada niño lleva un proceso distinto, cada niño es distinto. Y sí, es verdad, cada niño es distinto, pero hay veces que tienes unos síntomas o unas manifestaciones que merece la pena poder evaluarlas. Bien, mi hija antes del año hacía muy poquito contacto visual, respuesta a su nombre 0, patatero. Y sin embargo, apilaba piezas, las clasificaba por todo lo que pudieras clasificarla. Formas, tamaños, colores. Y teníamos una cajita de regletas, que a mí eso me gustaba mucho de pequeña, los palitos de madera que son más grandes o más pequeños dependiendo del valor, del 1 al 10. Bueno, pues me acuerdo perfectamente que puso una del 3, una del 2 y enseguida cogió la del 5 y la puso al lado, sumando la del 3 y la del 2 y me quedé flipada. Entonces, ese tipo de cosas yo siempre decía, uy, qué bien, esto lo hace así, esto lo hace así. Pero luego había cosas, como os he dicho, no hacía contacto visual, no tenía ningún tipo de lenguaje. Su voz solo la oíamos cuando lloraba, cuando se reía, pero no tenía ningún tipo de balbuceo ni de prelenguaje, 0. Y cuando la llamábamos, no ni miraba. Vamos, es que pasaba, simplemente estaba en su mundo todo el rato, como quien dice, porque era muy pequeña, estaba súper enfocada en sus actividades y la verdad es que era una niña buenísima. Porque como se tiraba embobada haciendo la misma actividad mogollón de tiempo en un bebé pueden ser 5 o 10 minutos, pero eso mogollón de tiempo, pues claro, yo decía, va, ya está, pues cada uno lleva su ritmo y lo dicho, esa frase es cierta, pero si alguna mamá, algún papá me escucha y ve que su pequeño o pequeña puede tener o estar manifestando algún síntoma, algún comportamiento que pueda ser compatible con el espectro, pues no se pierde nada por preguntar al pediatra. A vuestro pediatra, y tampoco se pierde nada por contactar el centro de atención temprana que haya local y decir que solicitáis una valoración. Porque siempre se puede descartar o siempre se puede empezar ya a crear, ya a apuntarse a programas para el apoyo de esas familias y sobre todo el apoyo del pequeñín, porque viene un camino difícil después. Difícil en el sentido de, no por el niño en sí, el niño seguramente, mi hija es completamente sana y tendréis un niño totalmente sano, pero la sociedad no lo pone nada fácil y por eso es tan fácil, tan importante hacer tribu. Yo me acuerdo que mi suegra ha trabajado con niños toda su vida y ha visto muchos niños a lo largo de su vida. Ya me decía cuando ella tenía un añito y pico que deberíamos valorarla y yo venga a decir que no y ahora lo veo y me doy cuenta que estaba en una negación absoluta, o sea, es que no lo veía, me negaba a verlo, entonces no lo veía. Y el momento difícil vino cuando ya nosotros nos mudamos a España, cuando nació mi segundo pequeño y a los pocos meses, pues justo antes de que estallase la pandemia, fuimos a valorarla y en el centro de atención temprana local había en la pared había un folio con 10 síntomas o 10 comportamientos compatibles con el espectro. Y Alex tenía 9 de esos 10. Y me acuerdo que tenía a mi hijo pequeño que lo porteaba en brazos y es como si me hubiese caído una losa encima. Sentí peso. Sentí mucha presión. Me agobié muchísimo porque en ese momento dije, es que es ella. Lo que estoy viendo aquí es mi hija.
y empecé a sentir mucho miedo. Bueno, me puse a hiperventilar fatal. La verdad es que pasé un ratito bastante malo. Pero porque había leído mucho. Yo leo ahora menos por la maternidad, cosa de esa, pero cuando mis hijos eran tan pequeños leía mucho y leía cosas que ahora yo sé que están desfasadísimas y que son súper antiguas y que no tienen ningún tipo de fundamento científico, pero en su día era todavía, y bueno, en su día, es que fue hace 5 o 6 años, hablaba de que el autismo no se manifestaba en niñas hasta los 4 o 5 años. Entonces yo pensaba, por Dios, si no se manifiesta hasta los 4 o 5 años y mi hija ya tiene uno y ya se le nota tanto, qué mal va a ser esto, madre mía, solo va a ir a peor. La desinformación, chicos, es horrible y el estigma es bastante feo. Entonces es muy importante intentar buscar en la medida que podáis a alguien que esté actualizado, que hable desde el respeto, que no hable del autismo como si fuera un castigo, como si fuera una enfermedad, vamos, por supuesto que no, o como algo que hay que corregir para que nuestros hijos sean, de nuevo, entre comillas, normales. Huir de todas esas personas que hacen eso. Necesitamos gente que acepten que tenemos un hijo neurodivergente, que está en un espectro y que necesita ciertas adaptaciones, y conocerlo muy bien, porque hablaremos también mucho en este podcast del desafío en el procesamiento sensorial, que ya explicaremos qué es eso, para poder hacer que nuestro hijo esté lo mejor posible porque ve el mundo de otra manera, percibe el mundo de otra manera y lo manifiesta de otra manera. Punto. Ya está. Esto lo que he dicho es en esencia lo que más hay que tener en cuenta, pero esto supone un cambio enorme y unas adaptaciones enormes. Porque inclusión no quiere decir que porque mi hija vaya a un colegio ordinario tenga que estar por narices en una clase ordinaria. Eso para ella, de hecho, sería fatal. Le darían ataques de pánico diarios. Hay que adaptar cosas. Bien, volviendo de nuevo a nuestro momento en el que nos enteramos que mi hija, que Alex, era autista. Bueno, básicamente el diagnóstico, de hecho, nos llevó a 2021. Tardamos más de un año porque con la pandemia todo se ralentizó. Pero básicamente suele empezar con el pediatra en mi caso. La pediatra, de hecho, en cuanto la vio cuando nos mudamos aquí, dijo, esta niña hay que valorarla. Pero si no tenéis la suerte de tener una pediatra que apoya una valoración, vamos a dejarlo así, que empieza a decir que es que no parece autista o que te mira a los ojos o cualquier cosa de esas, buscar un centro de atención primaria local, que seguro que hay uno cerquita, y que os puedan hacer una valoración, pero lo suyo es que empiece por la pediatra todo ese proceso. Muchas veces desde las mismas guarderías o colegios ya dicen, a lo mejor este niño necesita una valoración y también lo refieren. Es un poco equipo y un poco valoración por parte de más de un órgano, como el que veis. Están los papás, obviamente, que son los que más conocéis a vuestro pequeño, luego está el colegio y luego está la parte de la pediatra y tal. Entonces, es un proceso que tarda mucho. A los niños se les suele hacer también una prueba en la que se descarta que tengan problemas auditivos y por eso no escuchen. A veces se hace pruebas incluso si tienen algún tipo de sospecha de que pueda ser epilepsia, porque a veces la epilepsia y el autismo, por desgracia, van un poco de la mano. Se pueden hacer un electroencefalograma para ver si los pequeños tienen epilepsia también. En mi caso, con Alex, no ha sido necesario, aunque tuvimos nuestras sospechas durante un tiempo. Y luego, pues nada, ya lo ve la psicóloga, los ven unos terapeutas y se hace el diagnóstico, que el diagnóstico a mí también me chirría mucho, lo de los grados, pero bueno, me lo tomo de la manera que es el nivel de ayuda que necesita y el nivel de ayuda que puedo solicitar por parte de las organizaciones públicas, como es su colegio, el ayuntamiento, etcétera. No quiere decir que mi hija, que al ser ella tiene un autismo 2-3 y es no hablante. No quiere decir que sea más o menos autista que un autista grado 1, lo que hace tiempo todavía se decía que era Asperger, que eso ya está en desuso. Quiere decir que está en un punto distinto y es verdad que necesita más ayuda, porque ella se comunica bien, pero se comunica bien de manera no verbal o con su comunicador en vez de decir la frase. Pero bueno, de esto, si tenéis alguna duda, podéis comentármelo abajo en comentarios, me podéis hacer alguna preguntita y estaré totalmente contenta de poder contestaros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que os llevéis hoy de
de este capítulo y de este podcast. Necesito que si a vuestro pequeño pensáis que tiene algún tipo de manifestación con su comportamiento que sea compatible con el espectro, véase falta de balbuceo, de lenguaje, cuando ya tiene una edad en la que al menos debería hacer algo. Esto no quiere decir que porque pasa una cosa ya el niño esté en el espectro, pero es verdad que merece la pena valorarse. Alex andaba mucho de puntillas, le encantaba coger dos figuras iguales, dos, por ejemplo, cacharritos del juguete de construcción y los chocaba. Clac, 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 los chocaba todo el rato, pero siempre rítmico. Tenía un ritmo y sigue teniendo un ritmo brutal. Tiene un oído absoluto que lo flipas. Mi hija. Entonces lo chasqueaba y lo daba y siempre era en dos iguales. Y si no tenía dos elementos iguales que poder chocar, no lo hacía. Tenía conductas bastante repetitivas. No tenía contacto ocular, no respondía a su nombre, pero es una niña que siempre se ha reído mucho y siempre ha sido súper cariñosa. Pero es verdad que ahora sí, con el tiempo ha empezado a mirarnos a los ojos, pero desde de bebé no lo hacía nunca. Tenía cierto apego, siempre tuvo mucho apego por mí, pero hay veces que ese apego por algún peluchito o algún juguete. Y bueno, básicamente cuando yo la llevaba, porque íbamos a clases allí donde vivíamos de estimulación musical y estimulación sensorial, yo veía que es que no llevaba el mismo ritmo. Es más, cuando ya cumplió el año que empezamos a la misma clase de estimulación, era más en plan, hola, hello, hacemos cancioncitas para saludar a mamá, no sé qué. Ella seguía súper interesada en la música, no quería saber nada del resto, lo tenía clarísimo y ni andaba todavía, iba arrastrando culo por las cosas que ella quería. Y yo ya veía que no tenía interés, no tenía mucho interés por las cosas de su alrededor. Su curiosidad era siempre en algo muy concreto que normalmente estaba cerca de ella. Y ahí podía tirarse, lo que os digo, un buen rato hiper focalizada en lo que estaba haciendo. Entonces, si vuestros peques pensáis que puede tener características compatibles con el espectro, no está de más preguntárselo a la pediatra y pedir incluso una segunda opinión si seguís con la mosca detrás de la oreja. Si se van confirmando vuestras sospechas poco a poco, espero que vuestro jarro de agua fría no sea tan frío como el que me cayó a mí y sobre todo que os apoyéis en alguien que os comprenda, que respete mucho vuestra manera de, sobre todo al niño, a la niña, por supuesto, y vuestra manera de ver las cosas siempre y cuando, obviamente, sea respetando y poniendo al peque primero. Eso es lo más importante. Y sobre todo que busquéis a otras familias que tengan esas necesidades o que ya hayan pasado por ahí para que os puedan ayudar. Porque, de nuevo, hacer tribu es súper importante en estos casos, porque además los niños luego van creciendo, las necesidades van variando y es súper importante poder contar con alguien para cuando vengan momentitos de bajón. Así que este es el episodio de hoy por ahora. Espero que os haya gustado. Podéis suscribiros al canal y comentárselo a las familias que pensáis que puedan ayudarle, poder tener un poquito de tribu con otras familias con niños en el espectro. Me llamo Julia García, yo soy enfermera de profesión, pero desde que me enteré que mi hija era autista, me puse como reto en la vida poder cambiar la sociedad como buenamente pudiera y facilitarle mucho a ella que tenga una vida plena y feliz como se merece, mientras vaya creciendo y también cuando sea adulta y pueda andar e ir ella solita por la vida. Utilizo mucho los aceites esenciales para la regulación de emociones en esta casa, así que hablaré de ellos también un montón. Me puedes seguir en mi Instagram, los colores del arco iris con 2 S al final, y el mismo usuario para YouTube. Nos vemos la semana que viene. Un beso.